¿Qué tal, amigos de su canal Locomunet? Les saluda su amigo César Moncada nuevamente con ustedes. Y esta vez traigo el módem inalámbrico que había mostrado en mi en vivo que hice el domingo pasado. Pero antes de decirle cuál es, vamos con la intro. Estimados, nuevamente gracias por estar un video más conmigo. Por favor, no olviden suscribirse, darle like, comentar, dejarme un pulgar arriba en que le gusta mi video. Bien, lo prometido es deuda. Yo les había prometido en el en vivo que hice el domingo pasado, lo pueden revisar, que hablé sobre las operadoras, y ese domingo también va a haber otro en vivo a partir de las 10 de la noche, 10 y cuarto de la noche va a haber otro en vivo. Bien, el módem que les digo es el ZTE MF900BU, que es el que tengo aquí. Este es el módem inalámbrico. ¿De qué operadora? De la operadora Olo. Ella es la que me está brindando el internet inalámbrico. El equipo costó 180 soles porque es prepago, no es postpago, y lo vende Claro. Como lo expliqué en el en vivo, Claro compró a Olo, y para evitar que se dijera que hay monopolio, mantuvo la marca. No la promociona, ustedes no ven publicidad, pero cuando van a las vitrinas de Claro, por ejemplo en Saga, en Ripley, en Plaza Vea, Totus Metro, en cualquier supermercado o mall de su ciudad, van a encontrar este módem, o quizás ya haya otro un poco más ancho, porque yo he visto ahora en Plaza Vea Tacna uno más ancho. Bien, ¿cuál es la particularidad de este módem? Que es inalámbrico, como pueden ver, 4G, y tiene un paquete, porque vino con un paquete de 55 soles que me dan 55 gigas durante 30 días en alta velocidad. Y me acuerdo yo que cuando tenía mi módem de Nextel, uno pequeño, un USB, me consumía al mes algo de 5 gigas, o sea que con 55 gigas tienen bastante. Claro que si ves YouTube y ves películas te lo acabas rápido. Hay otros paquetes que voy a mostrar ahora a continuación. Es que sí, vamos a entrar a la página de Olo. Bien, amigos, como pueden darse cuenta, esta es la página de Olo Perú. Aquí puedo entrar a mi cuenta, que estos son el plan que yo tengo. Es un plan de 60 gigas prácticamente. Lo activé el 24 de noviembre y tengo hasta el 24 de diciembre. De ahí, si gusto, puedo volver a adquirir otro plan. Y voy consumiéndome 524 megas de dicho plan. Aquí pueden hacer las recargas. Cómo se puede recargar. Y, por ejemplo, mis solicitudes, dónde recargar. Por estos agentes, por BCP, Continental, Interbank, Scotiabank, vía web, Olo también, y luego comprar el paquete. Bien, yo tengo un módulo portátil, costó 180 soles, incluye un bono de 55 GB por 30 días, ilimitado. Claro que luego baja la velocidad. Lo que voy a hacer en este momento es desconectarme de mi red que tengo aquí por cable. Vamos a entrar a configuración de redes y recursos compartidos. Vamos a entrar a cambiar operador de red, y lo vamos a desactivar, y vamos a activar el Wi-Fi de mi computadora. Vamos a conectar. Entonces le damos clic aquí y va a tener que detectar la red. Vamos a ver allí que detecte, porque la Olo sale como Claro. Aquí está, Claro NF921 conectado, ya se conectó. De por sí ya está automático, porque así lo he hecho yo. Bien, entonces vamos a medir lo que a nosotros nos interesa, el speed test. Suele coger servidores, por ejemplo, sale Claro, pero en el servidor óptimo vamos a ver qué es lo que Telefónica. No, vamos a cambiarle a Claro Arequipa. Vamos a ver qué es lo que está más cerca. Y
lo vamos a verificar. 45 de pin, o sea, esta es la carga de descarga, perdón, la descarga de archivos 12, bordea entre 12 y 18 megas, que está bien, porque ahorita está midiendo 8, pero bordea entre 12 y 18. Ahora vamos a ver la carga de información. La carga también, o sea, es como que simétrico, 20-20, o sea, el promedio es 20-20, pero por ratos te toma 7, por ratos 10 de descarga, pero en lo que es subida de información te arroja 20 megas, o sea, estamos bien. Pero si se dan cuenta, salen los servidores de Claro, no sale Olo ya. Bien, estimados, ya vieron cómo es el servicio de Olo. Ahora, muchos de ustedes siempre me preguntan que navegan con su celular en la ciudad donde están. Sin embargo, estos dispositivos o este servicio no lo venden. Entonces, como te digo, aquí en Tacna, Claro no vende el servicio, o sea, no, como Claro mismo no lo vende, Vitel ya no lo vende, Entel tampoco, pero sin embargo como Olo sí lo vende. Si en tu lugar donde estás encuentras Olo, entonces adquiérelo. Ahora, parte 2. Si compras Olo y te lo llevas a tu lugar y no hay cobertura, muy sencillo, puedes comprar el chip que tiene cobertura en tu ciudad. O sea, por ejemplo, vivo en Tacna, no hay cobertura, viajo a Lima, por decirlo así, y me compro el chip prepago de Entel, de su Entel Hogar, me lo compro y lo coloco en este módem que ya viene liberado, lo coloco y obtengo la señal 4G y puedo navegar tranquilo. No esperen velocidades de 50, 60, 80 megas, no, lo máximo es 20 de subida y 20 de descarga. 15 por ahí va también, como le digo, es 20 megas nada más. Es para, por ejemplo, si estás en la playa y quieres mandar alguna información así rápido, te ayuda. Si estás en una casa de campo y sabes que, por ejemplo, hay Claro, hay Entel, le colocas el chip, mandas tu información y listo. O sea, es para que no estés desconectado del mundo, para que estés siempre mandando información o recibiendo información. No es para ver videos. Los otros planes sí, porque hay planes que no he visto aquí en la página de Olo, no le he podido mostrar, pero si gustan me dejan en los comentarios para buscar, porque hay que entrar con tu usuario, hay que recorrer la página. Esto es extra, sí se ven los paquetes, mil disculpas. Tenemos de 22.5 gigas a 49 soles por 30 días, de 70 gigas a 99 soles por 30 días y de 175 gigas a 149 soles válido por 30 días. El paquete de 29 soles de descarga tiene 5 megas hasta 8 gigas nada más te da, y todos los paquetes LTE vienen con velocidad de descarga de 5 megas y con una velocidad de 2 megas y una velocidad de subida de 1 mega, dice. Entonces estos son los paquetes que no pude mostrar en el video, por eso lo coloco como extra, pero sí están, sí se puede ver. Ahí están los paquetes de recarga para los que están interesados en Olo. Y en la cobertura también pueden ver, colocar aquí qué parte, por ejemplo, en todas estas partes: Amazonas, Anca, Chapurima, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, o sea, suele tener cobertura. Por ejemplo, nos vamos a La Libertad y todo lo que está como de color medio morado o rosado es cobertura. Ahí pueden buscar su dirección para ver si tiene cobertura donde ustedes habitan. Pero este producto ayuda un montón, chicos, un montón. ¿Se acuerdan de mi modem 3G? El USB. Ahora encontré este 4G que me va a solucionar la vida. Bien, estimados, esto ha sido todo por este video. Por favor, suscríbanse al canal, denle like, compartan, comenten, déjenme una manito arriba. Seguimos creciendo en la comunidad. Queremos llegar a los 1000 suscriptores para que se me habiliten más opciones en la botonera de lo que es este YouTube Studio, y poder hacer, por ejemplo, encuestas o sorteos, ¿no? Quién sabe, compre otro y lo sortee y lo envíe a alguien del Perú que lo necesita. Pero para eso necesito llegar a 1000 suscriptores para que esa botonera se active. Un suscriptor también me pidió la lista de canales
de Movistar TV. Le dije que sí, lo voy a colocar en mi página web, que es Locu, no es loco, sino locumunet.com. Lo voy a dejar en la caja de texto, en la descripción, para que también puedan entrar a mi página. Ahí está mi radio Flamace, que le dan play y pueden escuchar canciones de los 90s, 80s en inglés y en español. Y también escuche mi podcast Una Taza con Manzanilla, que publico cada 15 días o mensual, según los temas de actualidad que pasan en el Perú. Bien, estimados, por favor, sigamos cuidándonos. Está la variante Omicron. Al parecer no hay muertes con esta variante. Esperemos que sea así, que sea una variante que ya esté de caída, que ya esté de bajada, que sería lo mejor. Pero por favor, sigamos cuidándonos, no aglomeraciones, tratar de, si vamos a ir a fiesta, que sean contados los invitados y todo siempre con el tapabocas y todo alcohol en gel. Conmigo será hasta otro video. No se olviden, mañana domingo entre 10 y 10 y cuarto hago un en vivo, ¿sí? Me despido, su amigo César Moncada, su canal Locomunet. Éxitos en la vida y los quiero ver triunfar. Bye, amigos.